Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy miércoles vuelvo de nuevo a retomar con la reflexión del Evangelio y hoy tenemos una muy bonita lectura. Primero nos vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como siempre pedirle, ¿no?, a Mamita María, a nuestro patrono San José, que siempre nos auxilien, que nos guíen, que nos llenen de su espíritu, de toda la fortaleza para poder ser guía para nuestros hermanos, para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo. Hoy la lectura es del Evangelio de San Lucas, desde el capítulo 24, desde el versículo 13 al versículo 35. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó, y le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaban de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y los interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor,
Gloria a ti, Señor Jesús. Qué enseñanza que nos deja el Señor con esta lectura. Esta lectura está titulada acá en la Biblia Los discípulos de Emaús. Dos personas que iban desahuciadas, tristes, muy preocupadas porque sabían de que Jesús había muerto y que habían puesto toda su confianza en Él, pero sin embargo ya no estaba con ellos y no había quien salve a Israel. Entonces ellos iban con toda esa carga, toda esa tristeza, toda esa desolación, la duda, tristeza, todo eso que acongoja a una persona cuando vive estas situaciones así. Y Jesús les apareció. ¿Y qué les preguntó? ¿Qué les preguntó Jesús? ¿De qué van discutiendo por el camino? ¿De qué van discutiendo por el camino? Y hay veces nosotros también vamos en nuestro camino con miles de problemas, con situaciones que vamos atravesando, vamos hablando de nuestra propia vida o nos vamos quejando de esto, de lo otro, o vamos pensando, preocupados por tantas cosas. Y Jesús viene y nos pregunta, ¿de qué estamos preocupados? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos pensando? Y aún Él presentándose ante nosotros, no lo vemos. Y es lo que ellos pasaron, no lo vieron. Y se extrañaron que sea el único peregrino que no supiera qué es lo que había pasado con Jesús Nazareno. Y Él empezó a contarles. ¿Qué les dijo Jesús? Esas palabras que les dijo. ¡Qué poco entienden ustedes! Y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no tenía que ser así? Les dice. ¿Acaso no tenía que padecer para entrar en su gloria? Miren lo que les contesta Jesús. Y Él le había anunciado a todos sus discípulos, Él iba anunciando que esto tenía que pasar, que esto tenía que suceder, que Él iba a morir en la cruz, pero que los iba a salvar. Pero qué incrédulos que somos, ¿no? Hombres de poca fe. ¿Por qué nuestra fe cae? ¿Por qué ante ciertas circunstancias de la vida nuestra fe cae? Cuando tenemos que tener nuestra fe firme en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos enseña mediante su escritura, Él nos enseña cómo debemos ser. Entonces, ¿por qué nuestra fe cae? Somos débiles, somos personas, somos humanos. Pero acá Él nos vuelve a decir, y esto se repite y se repite y se repite. Jesús nos vuelve a decir que no caigamos, que no perdamos la fe, que conservemos nuestra esperanza. Hoy en día estamos pasando tantas situaciones a razón de esta pandemia, tantas tristezas en la familia, tantas situaciones que nos acongojan, tantas situaciones que nos preocupan, que nos dan miedo. Entonces, sigamos teniendo esta fe, confiemos en lo que nos dice el Señor. Él ya nos dijo todo, Él ya sabe, Él sabe que Él vino y nos dijo y nos enseña y nos proclama todo lo que va a pasar. Tengamos fe en Él. ¿Y qué dice acá al último? Cuando dice que recién lo reconocieron, cuando Él parte el pan, cuando se produce ese momento de la Eucaristía, ese momento donde Él se entrega a sí mismo, entrega su cuerpo, su sangre, y se transforma en el cuerpo y la sangre de Jesús, esa Eucaristía. Ese es el momento de la fe, ese es el momento donde ellos abrieron sus ojos. Entonces, veámoslo al Señor, veámoslo en la Eucaristía, acerquémonos a confesarnos y a comulgar. Tratemos de acercarnos al Señor mediante este hermoso sacramento de la Eucaristía. Reconciliémonos con Él. Él siempre nos escucha y nos tiene sus oídos y sus brazos abiertos para que nosotros vayamos.
Tengamos fe. Entonces, acuérdense, por más preocupación que tengamos, las cargas que tengamos, que llevamos, esos miedos que tenemos hoy en día, lo entreguemos al Señor. Tengamos fe porque Él nos acompaña, Él camina con nosotros a nuestro lado. Así que tengamos mucha fe. Pensemos que Él está en la Eucaristía, así que vamos a su encuentro. Es una invitación, nos está invitando a creer en Él, a escuchar sus enseñanzas, porque Él en todo el camino le va enseñando a estos dos discípulos, le va diciendo, le va contando las Escrituras. Y acá todos los días nosotros también lo hacemos, con una lectura que manda don José Juan, con una canción que mandan, con una lectura, con una oración, todos unidos. Ahí nos está diciendo el Señor, eso es. Juntos oramos, juntos podemos salir adelante. Tengamos fe, mucha fe en el Señor, que no decaigamos. Así que ya saben, vamos, esto es una invitación. Jesús nos escucha, Jesús nos recibe, Jesús nos ama. Él está ahí presente, caminando al lado de nosotros. No estamos solos. Que tengan un hermoso miércoles. Nos vemos.